Hola, somos Manufaktura Języków Obcych, una escuela de idiomas en Bielsko-Biała, Polonia, que, desde el 2009, nos dedicamos a la enseñanza de idiomas como inglés, español, italiano, francés, alemán y, por supuesto, polaco. Os invitamos a escuchar los temas que a nuestros estudiantes apasionan y también os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Comencemos! Buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos están escuchando, agradeciendo y sobre todo felices de grabar el segundo episodio de esta segunda temporada. En este caso es el primer episodio en español y en esta ocasión tenemos a un invitado que se llama Tomek. Y bueno, Tomek, primero háblame de ti, cualquier cosa, ¿qué te gusta, qué haces? Hola a todos. Vivo cerca de Bielsko-Biała, en el pueblo que se llama Porąbka. Uh-huh. Son las montañas Beskidy y vivo cerca del lago y el bosque, en la cabaña, con mi esposa y mis mascotas. Con mi esposa, sí. Con mi esposa y mis mascotas. Mis esposas sería en plural, ¿no? No, mi esposa. Ok. Tengo 6 gatos y Wow. 4 perros. Todos son de los mascotas de refugio o están rescatadas de circunstancias malas. Rescatadas, sí. Rescatadas de circunstancias malas. Y estoy trabajando en mi casa y parte en Bielsko, en la empresa Orange. Estoy ingeniero de telecomunicación. Ajá, eres ingeniero de telecomunicaciones, ok. Hablando de los gatos, sobre todo volviendo a los gatos, tienes un gato también salvaje, ¿no? Por lo Sí, que me has dicho. tengo un gato salvaje que nos acercan. Que se acercó a tu casa, ¿sí? Sí, Ajá, ajá. estaba acercando a nuestra casa de 4 meses y miramos que está en muy mala condición y empezamos a alimentarlo y después tardé 3 meses en el proceso De domesticación. de domesticación. Sí, claro. Usé los salchichas. Para convencerlo de que está bien vivir contigo. Sí, para convencerlo a acercarme. Y después tomamos a un veterinario. Después acostumbró y ahora es un gato salvaje domesticado. Ok, ya se ha acostumbrado Sí. a vivir en tu casa, ¿no? Ya es un Sí. gato domesticado. No es tan difícil después de todo. No sé cómo será con un león o con un tigre, pero por lo menos un gato salvaje no creo que sea ahora ya tan difícil, ¿no? Para ti. Bien, pues uno de los datos, digamos, también curiosos contigo es que vives en una cabaña en la montaña, ¿no? ¿Es raro? ¿Por qué? No es tan típico, ¿no? Las personas que nos están escuchando ahora no creo que todos vivan en una cabaña en la montaña, ¿no? Sí, era de sueño de mi esposa porque antes vivimos en la ciudad, en la ciudad pequeña, pero con muchas contaminaciones y atascos y la calle grande que estaba cerca de nuestra casa. Una gran avenida, entonces. Sí, el sueño de mi esposa era encontrar la casa de madera en lugar aislado, tranquilo, en las montañas. Sí. Y tardamos 2 años. En encontrar el lugar ideal. Sí. Ese es el tiempo que tardaste. En fin, encontramos este lugar. Ahora estoy en este lugar, pero fue el proceso muy grande o muy largo, sobre todo. muy largo y sí, después 3 años tenemos noviembre. Ahora estamos en noviembre y en 29 de noviembre
va a ser 3 años. Los 3 años ya Los 3 de años vivir ahí. Ujú. desde hace Ujú. vivimos aquí. Ajá, o sea, desde hace 3 años estáis viviendo Sí, en estamos esa viviendo cabaña. desde Ujú. 3 Ok, desde hace 3 perfecto. años. Bien, sobre todo esta cabaña era importante mencionarlo porque, bueno, tu tema y es el tema que probablemente ya todos los que nos están escuchando han visto por la portada, se llama ¿Por qué no dejar todo e irse a Bieszczady? ¿Sí? Antes de comenzar el tema, pues dinos qué son los Bieszczady y qué simbolizan sobre todo en la cultura polaca. Bieszczady per se son las montañas en sudeste de Polonia. Ujú. Y esta parte de Polonia está menos desarrollada y menos moderna Ujú. cuando piensas o miras a todo el país de Polonia. Ujú. Y también menos gente vive ahí. Ujú. Y cuando pensamos en términos culturales de esta región, este lugar simboliza el deseo en la cultura polaca, el Ujú. deseo de escapar de las penurias de la vida cotidiana. Ok. Y Ujú. simboliza prueba de esconderse en lugar tranquilo, aislado, lejos de unas ciudades grandes, la contaminación, los atascos, el coches, el ruido que nos rodea. Sí, los problemas, ¿no? También finalmente vivir en una ciudad grande simboliza a veces muchos problemas, también un poco a veces relacionados con el trabajo, la carga excesiva de trabajo y otras cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues irse de todo esto es también dejar los problemas, ¿no? No solo la ciudad en sí. Bien, entonces reformulando esta misma pregunta que hacemos en el título del tema es por qué no dejar simplemente todo e irse a estar en paz o a dejar los problemas atrás, ¿no? ¿Piensas tú que sea fácil dejar todo lo que nos causa ese malestar? No sé, ¿es posible dejar todo? Pienso que este depende de la situación y circunstancias de cada persona. Por algunos es fácil, por algunos es difícil. Depende de obligaciones que tenemos, nuestro trabajo, si tenemos hijos, Oh, sí. si tenemos la familia que tenemos que cuidar. Sí. Y todos en nuestras vidas tenemos las anclas Sí. que nos quedan en cualquier lugar y situación. Sí, nos hacen quedarnos en un lugar, en una situación que no nos gusta, pero finalmente lo hacemos por terceras personas, como hijos, y lo decías, esposas o incluso otras situaciones también, ¿no? Los padres puede ser también no solo, la familia, pero a veces también supongo que no solo la familia, ¿no? También algunas otras situaciones que no nos hacen dar ese paso a los Bieszczady, ¿no? Sí, y lo importante es que tienes la fuerza para hacer el cambio en tu vida, porque de mi experiencia, si haces el cambio y hacer la mudanza a Bieszczady o las montañas, es un poco, tienes los plusos y los plusos negativos. Los pros y contras, ¿no? Los pros en ese caso. Es como en polaco decimos, tienes los plusos positivos y los plusos negativos. O sea que tienes como positivos y positivos negativos, ¿sí? Sí, Ok, sí. vale. Y Pero no deja de ser positivo, ¿no? necesitas un poco fuerza y testarudez. Porque si no tienes eso, no es tan fácil, pero primero tienes que hacer la decisión. Tomar la decisión. Tomar la decisión, si quieres algo, si quieres cambio en su vida. Sí. Siempre es ese gran paso, ¿no? A hacer un cambio en la vida, pero como lo dices, tienes que tener un poco de esa locura ya, esa testarudez para decir, lo hago y no me importa, ¿sí? No me importan las consecuencias de... ¿Cómo haces salto de fe? Sí. Mira, por ejemplo, ¿por qué
piensas, por qué crees que para las personas o la mayoría de las personas es difícil vivir bien, digámoslo así? ¿Qué quiere decir que dejar esto que causa estrés, que nos causa estrés, por ejemplo? En este caso, por ejemplo, sus trabajos, ¿no? ¿Por qué es difícil dejar tu trabajo? Pese a que en mi trabajo, por ejemplo, no es mi caso, sí, pero mi trabajo, por ejemplo, me causa mucho estrés, estoy enfermándome, etcétera, etcétera. Sí, porque pese a esos puntos negativos, ¿por qué las personas no dejan sus trabajos así de fácil? Pienso que aparte es el problema de los anclas y las personas no pueden No pueden. no pueden vivir bien porque vivimos en la época muy rápida y nos rodea los medios de comunicación, noticias, internet, consumismo y mucha gente solo corre. Ujú. Es el proceso que causa estrés Ujú. y refleja tu salud. Refleja. Ujú. Refleja tu salud. Ujú. Y pienso que la gente no tiene tiempo a vivir sano y tranquilamente. Y el consumismo y Globalización. globalización no nos ayuda a ser feliz. Ujú. Estamos también en una cultura, digamos, en lo que todo se puede comprar, todo se puede tener, pero finalmente, más que nada, no una cultura solo específicamente en Polonia, me refiero a una cultura ahora mundial, ¿no? Con este consumismo y esta globalización, como lo dices, de que todo puedes comprar, todo lo puedes tener y te dan 2 segundos de felicidad, como la Coca-Cola, y después ya te sientes mal y tienes que comprar otra cosa para que te sientas 2 segundos bien, 2 minutos bien, ¿sí? Y obviamente para comprar estas cosas pues es cuestión de trabajar, ¿no? Porque tienes que trabajar para comprar cosas que te dan felicidad por unos minutos, por ejemplo, ¿no? Sí, es la situación ideal para los gobiernos. Sí, claro. Si tienen la armada de los esclavos, De los esclavos, sí. de los esclavos que trabajan y Producen y consumen. sí, producen, consumen, gustan su dinero a las cosas que en realidad no quieren. O no necesitan, o pensamos que queremos. Y constantemente estamos mirando nuestros móviles y alguna vez no realizamos que, por ejemplo, estamos en el bosque. Sí, No estamos, no nos damos cuenta, sí, de que sí, no nos estamos. damos cuenta que estamos en el bosque, que estamos caminando, de dónde a dónde estamos caminando o qué hacemos constantemente. Estamos mirando a nuestros móviles. Por eso hay muchos accidentes relacionados con los móviles, ¿no? Que las personas van viendo solamente su pantalla y llega un coche y ¡fum!, ¿no? O no se dan cuenta que están yendo directamente a un precipicio, ¿no? A una caída, por ejemplo. Y bueno, es un poco real o bastante real esto que dices, ¿no? No estamos conscientes ahora del mundo que nos rodea, sino más del mundo digital y cada vez es peor, ¿no? En tu propia experiencia, ¿alguna vez has dejado algo atrás? Y sobre todo, ¿cómo te sientes con esto, si es que has dejado algo atrás? He leído esta pregunta y pienso que esta es un poco la metáfora. La metáfora. La metáfora, porque en mi vida ya me estaba mudando 7 veces. Okay. Te has mudado ya 7 veces en tu vida. 7 veces. Cada vez he dejado algo. Literalmente un montón de basura y cosas que no cabía en el coche. A veces esa basura en algún momento pensabas que la necesitabas, supongo. Sí. Y estaba muy feliz cuando encontré mis casetas de video. Ah, sí. Cintas. Tus cintas de video. Sí. Cintas de video, sí, VHS y estaban destruidos de ratones.
Por los ratones. por los ratones y estaba muy feliz que no tiene que tomarlos. Ah, que no tenías que llevarlas contigo, Sí, ¿sí? Estabas feliz de que ese ratón sí, sí, comió muy bien tus cintas de video y estabas feliz de dejarlas. sí, Ujú. Y que en algún momento eran como una especie de tesoro, ¿no? Tenías que tenerlo porque, no sé, te hacía alguna felicidad, ¿no? Te hacía sentir alguna felicidad, sí. pero Pero bueno, después te das cuenta que es basura. sí, son solo las cosas. Sí. Y estaban importantes en el momento de mi vida. Eran importantes. Eran importantes, pero ahora no necesito. No, Sí. no necesito. Y mentalmente de pregunta, después tantas veces, ahora no estoy atado a cualquier lugar de donde viví. Ujú. No estás atado a ninguno de esos lugares en los cuales ya viviste Sí. anteriormente, ¿no? Y puedo que esta pregunta es mejor para ti, porque tú dejaste todo. Sí, sí, yo Un po- dejé México, sí. Sí. Ujú, Y ahora estás en Polonia, ¿sí? ujú, sí. También como personalmente hablándolo, ¿no? Pues sí, prácticamente dejé todo y llegando a Polonia solo con, creo que los últimos 1000 zloty que me quedaban, ¿sí? Era lo único que tenía y a partir de eso lo único que hice es llegar y comprar una pantalla de ordenador, un monitor, para poder trabajar un poco, ¿no? Con esto. Y bueno, poco a poco así fui tratando de buscar el camino pues hasta llegar aquí, ¿no? Y si no necesitabas las cintas de video, No, ¿sí? no necesitaba cintas de video porque, bueno, a mí no me tocaron ya. No, pero por ejemplo, sobre todo como también en el aspecto personal, yo tenía, pues tuvimos algún problema con una hipoteca en México, en la casa. Mi familia y yo perdimos la casa, ¿no? Donde vivíamos casi toda mi niñez. Llegó ese momento en el cual, por ejemplo, sabes, un banco te saca y Sí, te deja las cosas en el suelo afuera, ¿no? Y llegó un momento en el que vimos que esas cosas estaban ahí afuera en el suelo y sobre todo que esas cosas quizás no eran muy caras o esto, pero que simbolizaban un poco lo que era nuestra vida en ese momento, ¿no? Y la decisión que tomamos es déjalas. Son cosas, ¿sí? son cosas, Sí, sí, sí. sí. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Que estábamos nosotros juntos y teníamos que solucionar el problema de a dónde vamos a irnos, ¿no? Y en ese caso, pues era una manera de entender, ¿no? Que las cosas que para ti eran un tesoro, dejan de ser un tesoro en cierto momento porque te das cuenta que las cosas son cosas y esas se van a quedar porque obviamente es plástico, no es biodegradable tan fácil, pero bueno, se van a quedar allí y van a pasar a otras manos, van a quedarse enterradas en la tierra y otras cosas. Pero lo que es tu familia, lo que es, no sé, las personas como tus amigos y eso es lo que siempre tienes junto a ti, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pues es lo más importante, ¿no? Y por eso esa decisión de venir aquí a Polonia ya era un poco más sencilla porque de todos modos ya no tenía nada más, ¿no? Y esas cosas se quedaron allí y ya son cosas, ¿no? A veces dice, oh, ¿cómo las pude haber recuperado o algo de ese estilo, ¿no? Pero ya no tenía sentido. Sí, ¿Para no, qué, no no? anclas para ti, sí. Sí, ya no hay anclas, de hecho. Y esa es la situación, ¿no? Que si no tienes algo que te ancle, pues es un poco más fácil tomar decisiones locas de cierta manera. Y bueno, obviamente no es fácil, ¿no? Porque el primer momento, la primera impresión de esas cosas, pues sí te lamentas un poco, pero después analizándolo en el camino es bien, ¿no? Se puede, se puede dejar esto. Em, en el sentido metafórico, porque de hecho hablábamos de Bieszczady, ¿sí? De nuevo, para recordar a las personas que nos están escuchando, Bieszczady es este lugar lleno de bosques, sin señal del teléfono, con casi nada de gente y solo naturaleza y kilómetros de bosque, ¿no? En ese sentido metafórico, que hablamos de los Bieszczady, ¿sí? ¿Cuáles son para ti tus Bieszczady?
¿en qué forma logras o pretendes lograr la libertad que Bieszczady simboliza? Para mí las Bieszczady simbolizan la tranquilidad, mis mascotas, el bosque, las montañas, el viento, los animales salvajes que me visitan. La próxima vez tendrás un jabalí en tu casa. Jabalíes, sí. Y la vista de mi ventana. Y ahora tengo mis Bieszczadas privadas. Muy exclusivo, ¿no? Sí, ahora literalmente estás en el bosque, ¿no? Sí, literalmente en la vivo montaña. en el bosque. Sí, entonces bueno, finalmente es una manera de huir de ese ruido de la ciudad, de esa contaminación, porque supongo que el aire es mucho más limpio allí, y sobre todo con esa armonía que de alguna manera la misma naturaleza te da, ¿no? Ok, sé que a veces, no sé, te visitan los ciervos, Sí. pero bueno, finalmente no han sido tan agresivos, aunque escuchaba ese audio que me enviaste alguna vez que parecía, no sé, un demonio por la noche gritando, Sí, sí, o sea, pero bueno, finalmente eso es lo que a ti te da paz, ¿no? Y eso es lo importante y sobre todo poniéndonos un poco filosóficos, ¿no? Esperamos que las personas que nos estén escuchando en este momento tengan esto como, pues quizás no un ejemplo, pero probablemente como algo que puedan utilizar para analizar qué es lo que realmente ellos quieren, ¿sí? Qué es lo que realmente para ellos simboliza Bieszczady, por ejemplo. Y sobre todo que esperamos que alguno de ellos, gracias a este podcast actualmente, esté tomando la decisión de sí, voy a dejar todo e irme a Bieszczady, ¿sí? Entonces la última pregunta para ti, Tomek. ¿Por qué no dejar todo e irse a Bieszczady? Ahora estoy en el Bieszczady. Pienso que finalmente no es todo el sentido del lugar, porque puedes vivir en el bosque, en la tranquilidad y no estar feliz. Tienes que cambiar su vida un poco mentalmente, ¿sí? Pensar qué quieres hacer en tu vida y qué te hace feliz. Sí. Cada uno tiene su interpretación de ese Bieszczady, ¿sí? De eso que le hace feliz. Cada persona tiene otro carácter, otras ambiciones, otras cosas que le pueden causar paz o generar paz. Y eso es lo importante también, ¿no? Que cada uno se conozca a sí mismo. Que buscar sus Bieszczady. Sus Bieszczady, ¿no? Y obviamente si turísticamente ir a los Bieszczady reales también es súper, ¿no? O sea, yo nunca he estado, pero me han dicho que es un lugar bastante tranquilo, lleno de naturaleza y esas cosas. Y bueno, espero que en algún momento pueda ir a visitar esos Bieszczady literalmente, pero también obviamente estar siempre en la constante búsqueda de esa palabra metafórica que es Bieszczady también, ¿no? Como la paz. Pero pues nada, Tomek, ¿tienes algo que comentar a los que nos están escuchando? ¿Alguna conclusión que les quieras decir? Que tengas una fuerza para hacer un cambio. Sí, la fuerza para hacer el cambio, ¿no? Sí, pues nada, Tomek, si no tienes tú ahora nada más que agregar, pues pienso que en este punto podemos terminar este podcast, sobre todo agradeciendo a las personas que pues nos están escuchando y pues obviamente les invitamos a escuchar los otros podcasts, los otros sobre todo que están en español, pero obviamente los que están en inglés, etcétera, e italiano. Y pues nos vemos la próxima vez. Para mí ha sido bastante interesante, ¿no? Entonces esperemos que pronto grabemos todavía otro podcast, ¿no? Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.